Siempre, bueno, insisto en que tratando de hacer un curso que comenzamos sesión a sesión, veamos siempre cómo estamos yendo, ¿no? Que hemos trabajado hasta el momento para poder articular luego lo que viene. Aquí un listado de temas que creo han sido claves, ¿no? Lo primero que nos hemos preocupado en estas reuniones es ponernos de acuerdo sobre cómo entendemos los perfiles, ¿no? De forma que cuando hemos enfocado la temática de los perfiles, hemos distinguido entre lo que son los perfiles reales y los ideales, ¿no? En la educación universitaria. Obviamente cada uno de nosotros, dado que somos una personalidad, todos poseemos una personalidad y se nos reconoce por ciertas características que son propias de nuestra personalidad. Esas características son pues nuestro perfil concreto, nuestro perfil real, ¿no? Y lo otro, el significado del perfil está en el sentido de que hay una abstracción de las características que asumimos o que deseamos formar a través de una carrera, ¿no? O como consecuencia de haber tenido la oportunidad de estar con los estudiantes durante 5 años, por ejemplo, o 7 años según la duración de la carrera. Durante todo ese tiempo nosotros un poco modelamos al estudiante con la idea de que va a calzar, va a coincidir con esta caracterización un poco abstracta, ideal, ¿no? Esto es lo que se declara en los documentos curriculares. Por eso afirmábamos que el perfil desde ese punto de vista, el perfil curricular, el perfil educativo, el perfil del egresado de una carrera, es un producto idéntico, como dicen los entendidos, ¿no? Es un producto ideal, es una abstracción que nosotros trabajamos. Entonces nuestro trabajo es elaborar ese producto ideal, ¿no? Cuando trabajamos en currículo, y eso es lo que nos ha convocado a estas reuniones. Luego, si eso es así, hemos pasado también así muy rápidamente a ver qué dicen los documentos curriculares respecto a los perfiles en las diferentes carreras, ¿no? Y hemos visto que hay una heterogeneidad pues, de manera de presentar estos perfiles, ¿no? Hay una heterogeneidad con respecto, por ejemplo, de forma, en cuanto se refiere a la extensión con que se presenta en el documento curricular, ¿no? Hemos visto que hay unos bastante escuetos, me acuerdo, 10 líneas, creo que es el de física, mientras otros son bastante explícitos, ¿no? Detallistas, como de una carrera que tiene hasta, creo, 6 páginas, ¿no? de perfil, ¿no? Luego, ¿cómo lo presentamos probablemente en términos de organización, de estructura, ¿no? Y hemos visto que hay diferentes maneras de presentarlo, ¿no? Algunos prefieren presentar el perfil como un enfoque global, así, por lo tanto, está en términos de una propuesta escrita en términos de un tipo de ensayo, ¿no? De tipo descriptivo, ¿no? Mientras hay otros que son la mayoría, presentan la propuesta en un estilo sentencioso, ¿no? Un poco analítico. Y finalmente hay lo que dijimos, hay currículos, que no es nuestro caso, pero sí hay en otras universidades que presentan el currículo como un estilo lexicográfico, presentan las características nucleares y luego lo definen, qué significa cada uno de esos términos. ¿Cuál de estas formas vamos a optar? No hay una regla que diga, esta es la forma correcta, ¿no? Eso depende de cada universidad. En nuestro caso, la mayoría opta por un estilo formal de presentación del perfil de manera sentenciosa, ¿no? Enunciando características. Muy bien. Y ello nos llevaba a esta conclusión, nos debe llevar a esta conclusión. Si nosotros tratamos de imprimirle un sello general al trabajo en la universidad, al trabajo de formación profesional, al trabajo académico, tendríamos que homogenizar, ¿no? La presentación de nuestros perfiles.
Y la mayoría parece que se siente más cómodo si es que enuncia el perfil a través de una serie de listado de características de manera sentenciosa, ¿no? Luego insistimos en hacer hincapié cuáles son los referentes del perfil. Nosotros estamos hablando del referente estudiante, pero dijimos también que el estudiante antes de ser tal es un ingresante, ¿no? Y después deja de ser estudiante es un egresado. Y cuando se trata de evaluar una carrera, se hace mención al perfil del ingresante y al perfil del egresado. Y en las exigencias o estándares de calidad se solicita que la carrera, la escuela, evalúe periódicamente tanto el perfil del ingresante como el perfil del egresado. No dice anual ni bianual, no dice eso, ¿no? Dice periódicamente, lo que significa que habría una cierta libertad para establecer cuándo es el momento de poder revisar el currículum, ¿no? Pero así como hay el perfil del ingresante, del egresado, ahí también se puede hablar del perfil del estudiante, o sea, el mismo sujeto que ya ingresó y tiene durante 5 años, 6 años o 7 años la condición de tal, ¿no? Entonces debe reunir ciertas características de posición y de acción respecto a cómo es el desarrollo, el cumplimiento del rol que tiene como estudiante. Y veíamos que pues, ese es el ingresante, el estudiante, el egresado, finalmente es la persona que es el centro de atención del quehacer docente, ¿no? Pero el docente mismo es un sujeto que interviene, somos nosotros también claves. Entonces también es lógico y es razonable aspirar que el docente tenga ciertas características deseables, ideales. Cada docente tiene su propia personalidad, sus propias características, su propio un perfil concreto, pero también se puede elaborar un perfil abstracto respecto al docente. Y vimos cuando revisamos esa muestra de currículos de aquella universidad que por lo menos hay una escuela que sí señala perfil del docente, me parece que es medicina. Y luego, un poco, digamos, no atendido de forma inmediata, hay otros sujetos que intervienen en el proceso de formación, como son los trabajadores administrativos. También la universidad obviamente necesita tener un conjunto de requerimientos sobre cómo debe ser, cómo debe comportarse el trabajador administrativo, que sería su perfil, ¿no? Los perfiles generalmente se elaboran de una manera coyuntural cuando se presentan necesidades de escoger o seleccionar personal. Bueno, pero nuestro objetivo está, por lo tanto, centrado en tratar de resolver las cuestiones referentes a cómo construir y cómo elaborar el perfil del ingresante y del egresado. Nos preocupamos también de establecer una relación perfil-currículo, ¿no? Y aquí dejamos en claro lo siguiente, o pretendí dejar en claro lo siguiente, ¿no? El documento curricular, ¿no? El documento que llamamos currículo, en realidad tiene varias partes, de acuerdo al estilo que tiene cada institución, en donde no todo es propiamente el currículo en sí, ¿no? Sino que tiene algunos elementos relacionados con el currículo mismo, y que la universidad o la institución cree conveniente incluirlo también, ¿no? Como por ejemplo, nosotros aquí en la universidad tenemos una tradición ya de tener unos documentos curriculares bastante densos, bastante amplios, ¿no? Tan densos y tan amplios que muchas veces los desanima a aquellos que quieren elaborar el currículo. Es una tarea titánica esa, ¿no? Y lo desanima más a aquellos que quieren leer el currículo y se encuentran en un volumen que parece la enciclopedia francesa, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que en el documento formal material que llamamos currículo hay diversas partes.
Una de las partes es propiamente el currículo, y esa parte del currículum está dado por los aspectos, por ejemplo, del plan de estudios, por los aspectos referentes a las metodologías, a las estrategias que va a seguirse en la ejecución de ese plan de estudios, y incluyendo también, en algunos casos, la inclusión de las grandes formas de evaluar al sujeto estudiante que está recorriendo esa trayectoria que le llamamos currículo, ¿no? Entonces, decíamos, ¿de dónde surgen las decisiones de optar porque el que quiere ser el profesional X tenga que estudiar tales y cuales materias, ¿no? ¿De dónde surge la decisión respecto a la densidad de las materias, ¿no? ¿De dónde surgen las decisiones con relación a los tipos de materias que van a consignarse en la previsión del plan de estudios? Entonces la respuesta es que todo eso surge como una respuesta a la necesidad de derivar del perfil del egresado lo necesario para poder lograr ese perfil, ¿no? Entonces había una relación así de perfil con el currículo. El perfil no es propiamente el currículo, pero sí da origen, orienta, direcciona el currículo mismo que se construye y que el alumno está destinado a transitar, ¿no? Bueno, los perfiles declarados en de características ya lo dijimos. Luego hablamos del diseño de los perfiles del egresado, ¿no? Nuestro problema era cómo construir el perfil del egresado, cómo elaborarlo, cómo formularlo, ¿no? Cómo hacerlo. Y ahí vimos que tenía que ver algunos criterios, algunos puntos de partida, ¿no? Entonces, adoptando una cierta posición metodológica, dijimos que, como propuesto, que el perfil universitario debe derivarse de la propia concepción que tenemos de educación universitaria. Si nosotros tenemos una concepción de educación universitaria, quiere decir que eso se aplica para la tarea fundamental del trabajo en la universidad, una de las tareas fundamentales, pero en la práctica es realmente la tarea que más ocupa a la universidad, que es el ir modelando a los estudiantes para obtener o producir un perfil que se supone, un profesional cuyo perfil se supone calza a la concepción de universidad. En concepción de universidad, naturalmente tenemos ciertas concepciones componentes, ¿no? Cómo concebimos al ser humano, cómo concebimos la función de la educación, y sirvo para remarcar esto, ¿no? La educación no es un fin en sí mismo, ustedes saben. La función es un medio para, ¿no? La función es el medio para satisfacer la necesidad que tiene la persona y la sociedad con respecto a cómo debe ser esta persona, cómo debe ser, cómo debe actuar. Entonces, el punto de partida nosotros lo planteábamos como la concepción que tenemos de la educación universitaria. Eso es la referencia para poder derivar el perfil, ¿no? Luego planteamos un método de generación del perfil genérico del egresado, por lo cual estábamos implícitamente aceptando que la descripción del egresado conlleva a sostener que todo egresado de la universidad, al margen de las carreras que haya seguido, sale con algunas características, y ese conjunto de características propias del egresado de una universidad es el perfil genérico. Pero aquí se realiza la educación en el marco de las profesiones, ¿no? Entonces, una de las características de la educación universitaria es que forma profesionales. Tan es así que esta característica es la que es prevalente, ¿no? Pero en unos casos es pues, incluso casi exclusiva, ¿no? Y eso está muy instalado en la mente de todos nosotros. O
Muchas gracias por la música de fondo. Sí. Un pequeño pregunta. Dentro del currículum, si hablamos de la Escuela de Talento Profesional de Matemáticas, las escuelas, cuando queremos estar desarrollando nuestro currículum, ¿está la escuela comprometida o obligada a que sus egresados tengan el título o solamente el grado? Gracias. Bueno, yo creo que eso nos remite a establecer que hay carreras como las matemáticas, incluso la biología, que el quehacer profesional, digamos, el quehacer del egresado, no llamen en este momento profesional, el quehacer del egresado, el que ha recibido una acreditación de que se ha formado como matemático, como biólogo, por ejemplo, ese quehacer no se expresa en realizaciones prácticas, operativas o de generación de productos tangibles, ¿no? ¿Qué hace el matemático? El matemático trabaja en base solamente al intelecto, ¿no? Un matemático puede estar trabajando y no lo vemos que está haciendo nada, pero está trabajando elaborando ideas, construyendo modelos, haciendo cálculos, etc. Y eso no es necesario que lo veamos que se desplaza, que toma una herramienta, que lo hace en determinados tiempos, eso no se ve, ¿no? Entonces de ahí que hay una posición que se habla de que hay profesiones que son tales, ¿no? Como el médico, la enfermera, el profesor, y hay egresados que prácticamente más que profesionales son académicos, o sea, más se dedican a la investigación, a la producción de teorías, y entre ellos estaría el matemático. Entonces, ¿qué es lo que se le da al egresado de matemáticas, al de biólogo? Igual que no, esa es la práctica, ¿no? Se le da un grado académico y se le da un título profesional. Y el problema está cuando decimos, ¿y dónde se ocupa el profesional? Y aquí, cuando hemos conversado con nuestros amigos matemáticos, han manifestado, por ejemplo, no sé, sin querer queriendo, que los matemáticos, su campo profesional resulta bastante notorio en la docencia, ¿no? Ejercen docencia. Un matemático ejerce docencia a nivel secundario y a nivel superior sobre todo, ¿no? ¿Cuáles otros son los escenarios de trabajo del matemático? Pues serán los centros de investigación, supongo yo, ¿no? Y no hay, claro. En la realidad socioeconómica no hay, ¿no? Ese es el problema. Pero yendo concretamente a la pregunta, la respuesta es de acuerdo a la realidad, ¿no? Al egresado de matemáticas se le da el grado académico y el título profesional. El grado, como a todos. El grado académico quiere decir que es una persona que está acreditada a nivel de bachiller, por lo menos para entender un informe de investigación, ¿no? Y también juzgarlo, ¿no? Y a nivel profesional quiere decir que está habilitado, está con licencia para realizar intervenciones de influencia, de modificación de las realidades, ¿no? Entonces, cuando se piensa en eso, hay a veces algunos memorias. A ver, profesor. Sí, la preocupación es al cambio que viene la nueva ley, ¿no? Por ejemplo, en particular en nuestro currículum tenemos tesis 1 y tesis 2, con eso genera su trabajo de tesis para que tenga su título de licenciado, porque el bachillerato era automático, ¿cierto? Pero ahora, como ya va de la nueva ley, necesitamos de que tengan una tesis para bachiller y una tesis para licenciatura. Entonces ahí viene el problema de la relación. Claro. Perdón. Bien, fíjense, no sé si ustedes comparten estas ideas, ¿no? Pero yo particularmente lo tenía y lo tengo claro, ¿no? La universidad otorga grado académico que está relacionado con la capacidad de investigar de la persona, ¿no? El académico es aquel que genera, difunde conocimientos, ¿no? Nosotros somos
sobre todo somos difusores de conocimientos, ¿no? Somos personas muy versadas en las teorías, en las concepciones de determinadas materias. Por lo tanto, somos académicos y podemos investigar, dominamos un método científico. Es el académico, pero el profesional, en cambio, es la persona que hace algo, interviene en la realidad para modificarla, para perfeccionarla, para corregirla, etc., ¿no? Por eso cuando nosotros les planteábamos que hagan ustedes el análisis profesión y digan sobre qué actúa el profesional, ¿no? Y qué quiere conseguir con esa actuación, cuál es el objetivo, ¿no? Y muchas veces ahí tenemos dificultades cuando no se preocupa mucho esto, ¿no? Por ejemplo, decirle a un profesor, a ver, ¿cuál es tu objeto de trabajo, de intervención como profesional? No se pone, no he pensado mucho en eso, ¿no? Aunque yo lo practico. Alguien dice, bueno, mi objeto de trabajo es el estudiante como persona, como sujeto, desde el punto de vista físico, mental y espiritual, ¿no? Como una unidad que yo tengo que contribuir a modelarlo como la sociedad quiere que sean sus integrantes. Ya es una respuesta. Entonces, ¿cómo lo consigues eso? A través de una acción de enseñanza-aprendizaje. O sea, yo conduzco todo un sistema de estimulación para que en el sujeto vaya modelándose este ideal. Esa es una manera. ¿Qué hace el médico? Pues el médico es mucho más fácil, porque todo el mundo ha ido al médico, por lo menos alguna vez hemos tenido una experiencia, ¿no? Los enfermeros dicen las experiencias de salud que tenemos, ¿no? Entonces, con relación a la salud individual y colectiva, intervienen médicos, intervienen enfermeras, intervienen sanitarios, toda una gama de personas que tienen que ver con ello, ¿no? Y así, cuando les hemos pedido a ustedes que reflexionen sobre el objetivo tenía esa finalidad, ¿no? Entonces, si una persona demuestra que es capaz en un área de trabajo desempeñarse al nivel del llamado profesional, se le da el título. En algunos lugares se le piensa que la sociedad lo licencia, o sea, le da licencia, está permitido, está facultado para que haga esas intervenciones. Aquel que hace esas intervenciones no está respaldado por el título, pues está incurriendo en un delito, ¿no? Aquella persona que hace un legrado, por ejemplo, y no son médicos, no han estudiado, a la chirona, porque está atentando contra la salud de la persona y la salud pública, ¿no? Entonces, pero en ciertos casos, algunas veces hay que improvisar. Bueno, pues no ha podido ingresar a la escuela de guardias, ándate que sea de profesor, pues, ¿no? Entonces, la considera, que sea de profesor. ¿Por qué profesor se supone que es una persona que cualquiera puede enseñar, dice, ¿no? Bueno, quizás porque no haga un daño muy inmediato y visible, ¿no? Las consecuencias son a largo plazo. Bien, esa es la idea. Entonces, por ejemplo, por eso la dificultad en el matemático, ¿no? Y en todas las profesiones, si la formalidad de la ley dice que para tener grado académico tesis, me parece muy bien. Para tener el título tesis, bueno, ya será una tesis en términos de una información de investigación tecnológica, ¿no? Porque una cosa es la ciencia y otra cosa es la tecnología, aunque son primos hermanos, son dos dimensiones de la racionalidad humana, ¿no? La ciencia y la tecnología, pero no son exactamente iguales, pues, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías, por ejemplo, a las cuales recurre el matemático? Pucha, que está bien difícil, realmente como un reto para que ejerciten la filosofía los amigos matemáticos, ¿no? Entonces, yo particularmente pensaría, y seguramente que algunos comparten, esto de que para recibir el título profesional, la demostración no debe hacerse a través de una tesis, de un trabajo teórico, sino debe hacerse a través de una demostración práctica. Entonces, una prueba de suficiencia profesional, una prueba que demuestre que usted sí es capaz de realizar ciertas tareas específicas de una profesión, eso debe ser el procedimiento para darle el título, ¿no?
Bueno, pero se sabe que la legislación no siempre responde a criterios de lo que estamos hablando, ¿no? Bien. Luego hablamos del método de generación del perfil genérico del egresado. Hemos hecho una suerte de ensayo, ¿no? Luego, la clase pasada ha sido una cuestión de que hicimos una disgregación del reporte que estábamos siguiendo, de lo que está del 1 al 6, y nos ocupamos de las competencias, ¿no? Hicimos una exposición, un cambio de ideas, y luego retornamos en nuestro curso a la trayectoria que está prevista, que es el diseño de los perfiles específicos a partir del análisis de la práctica de la enseñanza que nosotros tenemos. Son nosotros profesores, trabajamos en la universidad, tenemos a cargo la responsabilidad de organizar y conducir la enseñanza de ciertas experiencias curriculares, cursos, asignaturas, como quieran llamarle. Quiere decir que a través de ello el currículo se va operativizando. Nosotros somos, decíamos, operadores del currículo. Entonces sí tenemos experiencia pues en currículo, ¿no? No del diseño, pero sí de su ejecución en la parte que nos corresponde. Muy bien. Entonces, eso hicimos en la experiencia, ¿no? Revisamos los trabajos, ustedes hicieron un trabajo de analizar objeto, objetivo, y de ahí derivar algunos enunciados que serían los componentes del perfil declarado de la universidad en cuanto se refiere a la carrera específica a la cual ustedes sirven. Muy bien. Hemos hecho unos trabajos, pero no ha habido, creo, una retroalimentación adecuada. Por ejemplo, les pedimos a ustedes que hicieran un reporte e informaran sobre qué tanto habían leído y comprendido la separata que había quedado en la primera clase, ¿no? Lo que se hizo en la primera clase. Infortunadamente, cuando se hizo eso, pues solamente hubieron 12, ¿no? A la hora apropiada, y 12 nomás respondieron, y le entregamos el reporte de eso a ustedes, ¿no? Pero así en frío, no lo comentamos. Y como ustedes recordarán, en ese reporte el resultado así global es que se confirma esa regla de que en las encuestas hay tendencia a la centralidad, ¿no? Entonces, había dos extremos, pues tanto en la comprensión, en si se ha leído o no se ha leído el texto, ¿no? La tendencia fue, bueno, que lo he leído más o menos, ¿no? Lo he leído más o menos. ¿Y lo ha comprendido o no lo ha comprendido? También, lo he comprendido más o menos, ¿no? Eso confirma esa tendencia cuando hace encuestas, ¿no? El grupo siempre responde con tendencia a ninguno de los extremos, sino al centro se ubica, ¿no? Pero cada quien sabe pues, efectivamente si lo ha leído el documento y si lo ha comprendido. Eso ya queda a conciencia de cada quien, ¿no? El otro trabajo que hicimos, y que no ha habido, creo, retroalimentación efectiva, ha sido con relación a la generación del perfil, al perfil genérico, ¿no? A la elaboración del perfil genérico. Pues bien, ahora yo les voy a entregar, o ya lo tienen, me parece. Ya lo tienen en manos, el perfil genérico del egresado de la UNT, ¿no? A manera de una propuesta de los equipos de trabajo. Es el anexo 1. Así es, el perfil genérico del egresado de la UNT es la propuesta 1, el anexo 1, ¿no? Bien, ustedes entregaron sus trabajos. Ya no le hemos vuelto a decir nada. Ustedes dirán, no sabemos qué habrá pasado con ese trabajo. Pues sí ha pasado algo, ¿no? Hay 5 informes de grupos, 5 grupos se formaron, porque eran 5 grupos multiprofesionales. Hicieron su trabajo y lo entregaron. En previo incluso de entregarlo lo expusieron, pero no se debatió, no se comentó, salvo que creo que a 3 grupos se lo aplaudieron a rabiar, ¿no? Como reconocimiento, buen trabajo habían hecho.
Entonces lo que hemos hecho es tratar de consolidar lo que han hecho los grupos de trabajo y el resultado está en el anexo 1. Pero en todo caso, ese es un acopio así inicial, ¿no? No podemos decir que eso ya es el acuerdo del pleno o de todos. Lo que ha dicho un grupo no lo sabe el otro grupo. Lo que requeriríamos para tener un producto concreto y decirle a quien se ha organizado el curso, mira, por lo menos se ha producido esto, es de que esto necesita esta síntesis que se ha hecho, o esta consolidación más que síntesis, una consolidación de lo hecho, porque se ha revisado cada uno de los trabajos y hemos sacado 12 enunciados del perfil genérico del egresado de la UNT. Pero como esto es una suerte de trabajo de gabinete que ha hecho la comisión organizadora, entiéndase yo, necesito saber si ustedes efectivamente consideran que está bien. Esto es un trabajo que ya merecería tomarlo en serio, ¿no? Entonces les propongo una cosa, que ustedes revisen esto desde la perspectiva del grupo que ha trabajado, indiquen si en principio, si estos enunciados no son repetitivos o están relacionados de alguna manera, y por lo tanto, si son repetitivos o están relacionados de alguna manera, puede dar lugar a una mejora de la presentación del conjunto de los enunciados del perfil genérico. Y para ello tienen el anexo 2, ¿no? Porque esto ya es parte de lo que estamos registrando. Bueno, aquí estarían las tareas que se inscriben, las tareas que vamos a hacer hoy día, ¿no? Les estoy pidiendo que concilien la propuesta del perfil genérico del egresado, ¿no? Que está realizada por los grupos, que han realizado los grupos. Los grupos los han alcanzado. O sea, por los grupos multidisciplinarios, ¿no? Que revisen. Y que nosotros hemos, ustedes son grupo de trabajo, equipos de trabajo, y asumamos que yo soy representante del grupo coordinador, del grupo que está llevando adelante este trabajo. Entonces, yo he recibido esos grupos, los aportes de cada grupo, y los he tratado de consolidar, ¿no? Pero ¿quién soy yo o quiénes son este grupo de ilustrados o de mentes brillantes como para que digan está bien, ¿no? No tienen que volverlo a ver ustedes si lo que dijeron está reflejado o no está reflejado acá, y tienen que tamizarlo, ¿no? Entonces el tamiz consiste en lo siguiente: usen un cuadro de doble entrada, ¿no? Un plano de coordenadas, de repente José nos puede ayudar mejor en esto, ¿no? Un plano de coordenadas en donde están los números que corresponden a los enunciados del anexo 1, ¿no? En el enunciado del anexo 1 hay del 1 al 12. Entonces el cuadro de doble entrada tiene del 1 al 12 en forma horizontal y del 1 al 12 en forma vertical, ¿no? De repente, matemáticamente, el eje de las X y el eje de las Y. Quiero que tener las abscisas y las ordenadas, ¿no es cierto? Se trata de comparar. ¿Qué creen? Que primero me conversar con José para que me ilustre. Entonces lo que hay que comparar es, bueno, no se puede comparar el 1 con el 1, sino se compara a sí mismo, ¿no? Pero compara el 1 con el 2, por ejemplo, ¿no? Y el 1 con esa intersección de 1 con 2, veo si lo que dice el 1 con referencia al 2 está diciendo lo mismo. O sea, coinciden, en realidad está contenido lo uno con el otro, entonces hay que poner un sí ahí. Pero si lo que está diciendo no está contenido, entonces se le pone pues un no. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que encontremos en una intersección un sí, significa que esos dos enunciados en realidad son repetitivos. Y se puede considerar solamente uno de ellos. ¿Para qué estar diciendo lo mismo con otras palabras, ¿no? Ahora, si no dicen lo mismo, entonces hay que mantener su independencia.
Pero podría ser también que haya uno que en parte lo diga y en parte no, ¿no? Entonces, eso queda a consideración del grupo para ver si mantiene la separación o también los puede unir en un solo enunciado. Por ejemplo, aquí en el enunciado 12, que en realidad es hay una partecita que yo he agregado, ¿no? Por ejemplo, un grupo dice que el egresado se caracteriza porque domina una segunda lengua. Me parece, bueno, bien, pues me parece bien, un egresado debe dominar una segunda lengua, ¿no? Por lo menos que pueda entender un texto en inglés, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otro requerimiento, ¿no? Otra necesidad, que tiene que ser alfabetizado, ¿no? Digitalmente. O sea, todo egresado debe dominar las herramientas de la informática, ¿no? Porque yo confío que soy un cuasi analfabeto, a las justas hago unos textitos en Word, ¿no? Pero estas cosas lo hace la señorita secretaria. Soy un ignorante, mejor todavía lo hace Michael. ¿Por qué está Michael aquí? Porque soy un inútil para manejar el equipo. O sea, soy un casi cavernario con relación a la era digital, ¿no? Pues no pueden salir así nuestros profesionales. Pues tienen que salir conociendo muy bien esto, ¿no? Entonces, eso también merecería ponerlo como una cualidad que deben tener todos, ¿no? Debe estar en el perfil genérico. Ahora, eso está en un solo enunciado, podría separarse en dos, ¿no? Si es que ustedes lo consideran así. Bien, entonces eso es lo que tendrían que hacer. Luego lo que vamos a hacer es una revisión de los enunciados para la generación del perfil específico de la carrera, ¿no? Aquí son grupos por escuelas o por lo que trabajaban la última vez, ¿no? Entonces voy a traer también para entregarles sus trabajos, ¿no? Y ustedes deben ahí trabajar con el anexo 2. Ubica el anexo 2, por favor. Esta es presentación de resultados. ¿De qué resultado? ¿De qué? Del análisis de la identificación de componentes del perfil específico a partir de la